Buenas noches, amigas y amigos de Vive Candelaria. Bienvenidos a este espacio virtual en el cual difundimos las expresiones culturales de nuestro querido Puno. El día de hoy, 3 de septiembre del año 2020, con un programa más de diálogos sobre la diablada puneña, historia, herencia, cultura, que queremos transmitir a todos quienes aman la cultura y desean saber más sobre esta hermosa expresión de Puno, la diablada puneña. El día de hoy tenemos unos invitados espectaculares que nos van a compartir con nosotros sus disertaciones. Y antes de comenzar el programa, solicito a todos quienes ya están presentes con nosotros en el programa, compartir la transmisión para poder llegar a muchas más personas. Asimismo, pueden también participar con sus comentarios, sus preguntas, que las iremos leyendo a lo largo del programa. Bueno, una vez más, la bienvenida a todos. Buenas noches, Ludwig, quien estará a cargo de la conducción del programa, y también buenas noches a nuestros invitados. Ludwig. Gracias, Lizzy. Muchas gracias, muy amable de nuevo a través de Vive Candelaria y ahora de la parte literaria con Omar Aramayo, que ha sido un programa muy maravilloso, nos dicen. A propósito, el libro está a la venta en coordinaciones con Vive Candelaria. Pueden adquirirlo, este libro que es una maravilla. Y ahora sí nos vamos a conocer la parte musical. Hemos conversado ya durante más de 5 sesiones, mes y medio, sobre el origen de la diablada puneña. Su trascendencia, hemos tenido importantes panelistas, entre ellos Juan Palau Verastay, ha estado Henry Flores, ha estado César Suaña, y también la presencia de expertos del hermano país de Bolivia. El día de hoy vamos a analizar ya el complemento, la parte musical, la melodía. Y para eso contamos con la presencia de 3 maestros el día de hoy. Javier Salas Ávila, él es pedagogo, músico, compositor e investigador de la música peruana. Es profesor de la Escuela Artística de la Especialidad de Música, ha sido fundador de la primera Escuela de Arte de la Universidad Nacional del Altiplano. Es profesor de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas. Javier, además de eso, es director de diversos conjuntos musicales estudiantinas, dentro de ellas Brisas del Titicaca. Es una persona importante dentro de lo que es el estudio, la investigación, principalmente de la música puneña, que eso es también lo que en esta oportunidad nos interesa. También vamos a contar con la presencia de Óscar Bueno Ramírez, él es antropólogo, es músico, profesor de la Escuela de Música Dunker Lavalle de Arequipa, ha sido profesor también de la Universidad San Agustín de Arequipa, su especialidad es el acordeón. Además ha hecho estudios sobre la zampoña, sobre los sicuris, en un libro publicado en la ciudad de Puno a través del proyecto San Gabán. Tenemos una joven promesa de la música esta noche que nos va a conversar y nos va a contar sus experiencias, porque lo más importante es saber las experiencias que han vivido estos músicos. Él es un extraordinario músico, dirige diversas bandas de músicos de la ciudad de Puno. Benjamín Velasco Reyes, en la actualidad él es presidente y es director de la FERBAN. La FERBAN es la Federación Regional de Bandas de Músicos de Puno, o sea, la máxima organización musical a través de la festividad de la Virgen de la Candelaria y otros acontecimientos culturales que tiene Puno. Vamos a dar la bienvenida al profesor Javier Salas Ávila. El día de hoy, bienvenido a este programa, maestro Javier. Buenas noches, Ludwig. Buenas noches, Elizabeth, Harlow, amigos de Vive Candelaria. En esta noche permítanme expresarle el saludo más cariñoso a la audiencia que virtualmente nos está regalando su presencia esta noche, y cómo no saludar a nuestros ponentes que comparten mesa conmigo esta noche. Óscar Bueno Ramírez, una persona que conocí hace muchos años, director de Color Viento. Él en algún momento me invitó a que yo participara con este proyecto de los hermanos Bueno, Color Viento, pero mis actividades con la Tuna Universitaria y el Trío Universitario tal vez no me dieron tiempo para cumplir esa invitación de Óscar
a quien siempre lo vi activo en la actividad cultural, luego también con la Estudiantina Chucuito, y bueno, y sé que también está haciendo una investigación intensa respecto de nuestros patrimonios artísticos. Y Benjamín Velasco, de algún modo, viene a personificar aquel sueño cumplido mío, porque yo puse aquella semilla germinal para que la ciudad de Puno tuviera una entidad de formación académica para los músicos. Y Benjamín es graduado en la Escuela Profesional de Arte y encima es una autoridad musical ahora frente a la Federación de Bandas. Hablaremos pues de la Diablada entonces. Claro, es importante. Pero para esbozar estos fundamentos y estas tesis sobre la Diablada, es necesario recurrir a ciertos antecedentes terminológicos o textuales en cierto caso, porque, por ejemplo, ¿será necesario hablar de identidad? ¿Será importante hablar de identidad? ¿O no nos importa la identidad cuando tenemos que tratar temas de esta naturaleza? Yo creo que es preciso reconocer que existen elementos identitarios en todas las colectividades. Y estos elementos o factores identitarios son pues, el idioma, la gastronomía, los ritos, costumbres, danzas, músicas. Y estos elementos identitarios se conectan, se engarzan a espacios geográficos. Vamos, por decir, al Valle del Mantaro. La fuente de ese valle ubérrimo del Valle de Mantaro es el río Mantaro, alrededor del cual tenemos este espacio geográfico donde encontramos las yunzas, encontramos la pachamanca, el huaylarch, la tunantada, el tatashanti, etc. Toda esta suerte de manifestaciones del Valle del Mantaro. Y si nos trasladamos hacia la zona del altiplano, cuya fuente fundamental, el centro tonal, diríamos los músicos, es el lago Titicaca, a cuyo alrededor hay toda una serie de pueblos, kilómetros a la redonda, que conforman la meseta del Collao, y es un solo espacio geográfico. ¿Quién tiene la culpa? ¿Algún músico tiene la culpa de que este gran patio lo hayan partido en dos, lo hayan dividido en dos? ¿No es cierto? Cuando las manifestaciones y los factores de identidad, de expresión artística en este espacio geográfico vienen a ser los mismos, porque corresponden al mismo espacio geográfico. Al otro lado del lago, al este del lago, la ciudad de La Paz, ahora casi ya no, pero antes la cholita paceña se vestía como la cholita puneña. Allí se come fricasé, a este lado del lago se come fricasé. Allá se baila diablada, aquí se baila diablada. Allá se baila cuyagua, huacahuaca, aquí se baila cuyagua, huacahuaca. Entonces, tenemos que partir de ese criterio, no de los absolutismos que hacen daño. El absolutismo monárquico en la vieja Europa hizo mucho daño y aquí tampoco tienen cabida los absolutismos. Desde el lado peruano, ¿qué se dice? En algunos casos se dice de que todo lo que hace Bolivia es nuestro, porque como han sido el Alto Perú, todo nos pertenece. Y el absolutismo del otro lado dice, todo lo que los peruanos bailan en la fiesta de la Candelaria son danzas bolivianas, los peruanos son unos ladrones. Esos absolutismos ya no caben ni en una gruta de pintura rupestre, eso es totalmente arcaico, tenemos que caminar con un criterio más moderno de convivencia sana. Muy bien. Y si me preguntan, hace poco una persona me escribió a mi Messenger y me dice, profesor Salas, ya sabemos que usted sostiene que la diablada es boliviana, pero ¿puede explicarnos por qué? Entonces yo me pregunto, ¿quién ha puesto palabras en mi boca que yo no he dicho? Si quieren saber mi posición respecto del origen de la diablada, yo estoy plenamente de acuerdo con los postulados del doctor Juan Palau Verastain.
Me parece que el antropólogo Juan Parado Verastain es uno de los antropólogos más pertinentes, más serios, más cientificistas de los que ha estudiado el fenómeno del origen de la diablada. Por lo tanto, comparto su tesis de que los mañazos, la danza de los diablos de mañazos, es la que finalmente devino a los años en la diablada puneña. Y el mismo César Suaña lo sostiene. Hay mañazos, por supuesto, en la ciudad de Puno, se acentuaron en las partes altas, donde queda el barrio Mañazo. Hay mañazos en Cochabamba, hay mañazos en Potosí, hay mañazos en Oruro. ¿Por qué? Porque los comerciantes de ganado, desde las grandes ferias como la de Vilque, antes de 1874, iban a comerciar su ganado y se acompañaban al ritmo de sicuris. El ritmo del sicuri, aquí tengo una partitura de sicuris de mañazo. Los bolivianos dicen mistisicuri, nosotros conocemos como sicu moreno. Y la característica de este ritmo sicuriano, y lo sabe muy bien Oscar, tanto como Benjamín, a diferencia del estilo sicuriano, por ejemplo, de Cantate Ururi, este sicuri mañaseño suena como que más marcial, tal vez más rítmico, tal vez más acentuado. Dice, param, param, pam, 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 tan, taram, tarata, tat, 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 taram, param, pam, 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 pam. Diera la impresión que con un huayno sicuri como estos, te sirviera mejor para poder transitar aquellos caminos allende los Andes para poder comerciar con su ganado, etc. O sea, todo indica que esta música fue la música acompañante de esas grandes travesías de los mañazos, de los carniceros de aquel entonces, ¿no es cierto? Y esta danza, nuestra danza de los diablos o de la diablada, siempre se ha acompañado originalmente por zampoñas. Aquí voy a pedirle a Harlo, si es que está Harlito, que nos muestre un video de 1940, cuando la Biblioteca Nacional del Perú llega a Puno a hacer una filmación de las fiestas de Puno. No sé si podemos ver, Harlo. Harlo, por favor. Mientras eso, podemos observar en esta fotografía, justamente colgada por mi amigo Raúl Marón la mañana de hoy, en esta fotografía, cuyo crédito le corresponde a Lucio Quinto, es una fotografía de sicuris del barrio Mañazo de 1959. Ahí están los diablos, ahí están los diablos, ahí está el ángel y naturalmente, como no, Mañazo acompañado por nuestras zampoñas, por nuestras fusas. En ese video que quería que Harlo nos muestre, se ve a la diablada, a la danza de la diablada, danzantes vestidos de diablos, bailando al ritmo de una tropa de sicuris que se encuentra bailando en círculos. Una prueba más de que nuestro sicuri corresponde a la diablada nuestra, a la diablada puneña, a la danza de los diablos. La agrupación Puno de Arte, Folclore y Teatro se funda en Apafit, a instancias del doctor Carlos Cornejo Rosselló Vizcardo. El año 1962 ellos reciben una invitación a Lima, la Embajada Folclórica de Puno, Apafit, a Lima. Ese momento no tenían marco musical y le pidieron al ingeniero Virgilio Palacios, que era director de Teodoro Alcárcel, que conformaran la parte musical. En ese momento el señor Ángel Oda, Arnaldo Uribe, Lalo Huirce, muchos integrantes de aquella delegación, me confirman y me cuentan que llevaron en el repertorio que llevó a Apafit en el año 1962 la diablada puneña. El doctor Carlos Cornejo con el señor Ángel Oda, que eran los más altos en Apafit, bailaron de caporales. Arnaldo Uribe bailó de zorro,
Malichi Cornejo bailó de ángel, el señor Ávila bailó de oso, etc. Y Edmundo Torres bailó de esqueleto. Y la música con que se acompañó Los Diablos en ese momento en el Teatro Segura de Lima fue la música del sicuri. Obviamente Teodoro Valcárcel no llevó una tropa, sino que en el formato de estudiantina tocaron el sicuri número 1, que para nosotros es Bajada del Arco, ¿no? Que es una recopilación del maestro Julián Palacios Ríos, más o menos en la tercera década del 1920. Entonces, quiero reincidir en este detalle de que nuestra diablada, aquella que ha devenido de los diablos de Mañazos, siempre se ha acompañado con sicuris. ¿De dónde viene entonces el famoso, y aquí está Benjamín y Oscar, de dónde viene ese compás compuesto que tiene un aire europeo? Para pa para pa para pa pam para pa pam para pa pam para pa pam pa pam, y ese ritmo, no me van a decir alguien en Puno, ese ritmo lo hemos hecho nosotros en el barrio tal, en el barrio cual, no. Eso, señores y señoras, proviene de Bolivia. La investigadora boliviana Julia Elena Fortún, porque la diablada había emigrado de Puno hacia Bolivia y se bailaba tal y cual nosotros también, porque, repito, somos el mismo espacio geográfico, el altiplano Perú-boliviano. Pero Julia Elena Fortún, al tratar de explicar lo que había pasado con el fenómeno diablada ya en 1944 en Bolivia, ella señala la innovación de la diablada que se está haciendo en la diablada está siendo acompañada por marchas militares. Entonces, había que ver cuáles eran las marchas militares o qué características tenían estas marchas militares con las que se venían bailando esta nueva modalidad, esta innovación que había sufrido la diablada en el lado boliviano, ergo en el lado de Oruro. Entonces, para estos efectos, los mismos bolivianos, por ejemplo, el maestro Jesús Elías, que es un orureño, director de orquesta sinfónica, se dedicó también a hacer las mismas pesquisas. Por ejemplo, cuando yo justamente era director de la Escuela de Arte de la Universidad del Altiplano, el doctor Víctor Torres Esteves, rector de la UNA en ese momento, me envía en comisión de servicios a La Paz. Vamos a La Paz y visitamos el Conservatorio Nacional de La Paz, una entidad que se ha creado en 1907. Y entonces me entero en la historia musical de Bolivia que el autor del himno nacional de Bolivia, el italiano Vincenzo Benedetti, fue nombrado, invitado por el presidente boliviano para ser el director general de las bandas militares de Bolivia, de las bandas del ejército de Bolivia. Y este músico militar obviamente daba retretas en la Plaza Murillo con los domingos con el ejército, y él les enseña marchas militares europeas. Faltaba nomás descubrir ese eslabón perdido. ¿Cuáles eran esas marchas militares? Si eran, digamos, tomadas en su conjunto para, acelerándoles el tempo, acompañar a la diablada, o eran partes, en fin. El mismo maestro Jesús Elías investiga y se encuentra, por ejemplo, en una película de Napoleón Bonaparte, en una parte de una película que de repente acá lo tengo, se encuentra una marcha militar, pero que era a su vez una diablada que se tocaba en Bolivia. A ver. No sé si llegarán a escuchar. Este es el ejército francés.
Pero se percibe la melodía. Muy bien, entonces, esta música que está en si bemol, porque Benjamín sabe que el si bemol es como do mayor para la trompeta. Entonces, pam, 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 param, param, pam, 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 param, param, pam, pam. Marcha militar francesa. Hay una lista, se ha encontrado una lista de 10 marchas militares que se llaman llamadas de orden cerrado. Por lo menos 3 marchas. La segunda es pam para pam para pam para para pam 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 pam para pam pam pam. Es otra marcha militar francesa que se usó para acompañar a la Diablada, ¿no? La tercera en este momento no me acuerdo, pero está comprobado y lo puede corroborar también el músico, el maestro Jesús Elías, director de orquesta orureño, y yo planteo yo que el nexo fue el maestro Vincenzo Benedetti, que les enseñaba marchas militares. ¿A quiénes? A los músicos militares, que a su vez fueron músicos de las diversas bandas, como aquella banda de don Sebastián Pagador, el nombre de este revolucionario boliviano, o la Prima Oranda, o aquellas otras bandas que finalmente llegaron a Puno. Ahora, don Roberto Valencia Melgar, el padre de Américo Valencia, el propio Américo Valencia, don Ángel Oda, hace no más de 3 semanas conversaba con el ingeniero lamentablemente fallecido Francisco Pacoricona, que me contaba que él ya estaba estudiando ingeniería civil en el Cusco, pero vino de vacaciones a Puno el 63 y es testigo de que don Ernesto Núñez Reyes, que hacía de empresario, trae el año 63 a Puno la Diablada de Oruro. ¿Con qué música? Con esta música. Para pa para pa para pa pam para pa pam para pa pam para pa para pa para pa pam para pa pam pa pam, ¿no es cierto? Que en realidad también corresponde a una marcha, ¿no? Una marcha puede escribirse en 4/4, pero para evitar el cúmulo de tresillos es preferible escribir, como se escribían las marchas francesas, en 12/8, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el director del Ballet Folclórico Altiplano, Arnaldo Uribe Enríquez, él vivía en la casa de don Ernesto Núñez Reyes, y él me cuenta que se alojaron la delegación de la Diablada de Oruro en la casa de don Ernesto Núñez Reyes. Esto prueba de que la Diablada de Oruro vino el 63, y entonces, a partir de entonces, es que se van organizando las diabladas existentes en Puno, la versión boliviana, Porteño, Bellavista, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, acá no estamos en el plan de que hay que reconocer las originalidades, los lugares en donde surge la idea, surge la propuesta. Eso hay que respetar, ¿no? Eso hay que respetar. Hay gente que dice, el folclore no tiene fronteras. Entonces, si el folclore no tiene fronteras, pues que la cumbia sea francesa, que el bailar sea irlandés, que el tango sea australiano, y se acabó y nos vamos a nuestra casa. No es así. Hay identidades, hay espacios, hay autorías y hay fenómenos que se localizan en determinados espacios que hay que respetar y reconocer. Sostengo yo que siendo nosotros un solo espacio geográfico, compartimos la misma cultura. ¿Por qué los puneños no bailamos tango? Porque Buenos Aires ya corresponde a otro espacio geográfico distinto, pero a los puneños nos gusta el taquirari. No es nuestro, pero nos gusta. Los puneños bailamos la diablada. Esta innovación venía de Bolivia. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un mismo espacio geográfico y entonces compartimos. Si bien es cierto, esta innovación vino del lado boliviano, hoy en día en Puno se baila esta diablada, este estilo de diablada, esta modalidad de diablada, de la manera más bella, distinta. El puneño le pone su propio sello. Veamos a la Diablada de Bellavista, veamos a Soini, a Porteño, y también, ¿por qué no?, la Policía Nacional y los Centinelas, cada uno con su estilo, pero esta manifestación, que en este momento la compartimos
peruanos y bolivianos, porque pertenecemos a un mismo espacio cosmogónico, geográfico, lo sentimos y lo expresamos al mismo tiempo en nuestras fiestas, el Carnaval de Oruro y la fiesta de la Candelaria. Entonces, en vez de marcar diferencias de rivalidad, de antagonismo, tendríamos más bien que aprender a convivir con estas manifestaciones que estamos compartiendo hace años. Gracias, Ludwig. Muchísimas gracias, Javier. Es cierto lo que tú dices. Pertenecemos a un mismo anillo circunlacustre, a un sistema endorreico donde están los lagos Popoco y Pasa, el Salar de Uyuni, está el lago Titicaca, y donde se ha generado toda una cultura con matices, con variantes. Estoy con músicos. Está Oscar Bueno, que no me dejará mentir. Tú también, Javier. Teníamos a Fidel Huiza, un músico puneño, compositor, y su tema musical, que no me acuerdo el nombre, que Oscar me puede hacer recordar, fue tocado, cantado por Luisa Molina durante años. Y no reclamaba a nadie, hasta que Fidel Huiza se fue a Bolivia, le reclamó a Luisa Molina, y Luisa Molina le hicieron pagar un estipendio que con eso se compró un televisor, con las justas le compró. Pero el hombre feliz de la vida porque sabía que su música estaba siendo difundida. Lo propio sucede con el Grupo Bolivia, ¿no? Que la mayoría de sus temas son de compositores peruanos. Valle Mantaro. Nadie dice nada, absolutamente nada. Más bien los peruanos lo bailamos con mucho sabor, con mucho agrado los temas que toca el Grupo Bolivia de compositores peruanos. Y no nos andamos por qué pelear, ¿no? Entonces, yo creo que... y Manuel Rojas Boyán, el invitado de Bolivia de la vez pasada, nos remarcaba, él decía, por ejemplo, que la morenada tenía su origen en Huaki. Y Huaki está a 10 kilómetros de desaguadero peruano. Entonces, yo creo que hemos compartido un mismo espacio geográfico y una misma experiencia. Muchísimas gracias, Javier. Ahora vamos a conversar con el profesor Oscar Bueno Ramírez, antropólogo, músico, y me hace recordar algo, Javier, integrante del grupo Color Viento. Claro. Fue una época de oro que se vivió en la Universidad Nacional del Altiplano cuando teníamos los viernes artísticos universitarios, que dio lugar, ¿no? Ahí con Hernán Cornejo Rosselló, estaba el propio profesor Omar Aramayo, y donde surgieron muchos grupos, como por ejemplo estaba Tierra Nueva. El grupo de Tierra Nueva de los hermanos Bolaños, estaba Color Viento de los hermanos Bueno Ramírez, y estaba tu grupo, ¿no? El trío universitario con los hermanos Frisancho. Una maravilla, todos los viernes compartíamos la música puneña, la música peruana y el impulso de nuevos grupos. Realmente, qué lindo, qué grato poder recordar todo esto con ustedes. Oscar Bueno, bienvenido a este programa. Te escuchamos. Muchas gracias, Ludwig, y un agradecimiento también a todos los de este programa, que en realidad es la segunda vez que estamos trabajando con ellos, y para mí es satisfactorio que estar aportando y estar conversando sobre estos temas. Es muy interesante. Encontrarnos también con amigos que hasta cierto punto ya tenemos varios años de trayectoria. El más Benjamín es Velasco. por esa razón también es un amigo que ya tiempo que estamos haciendo bastante actividad, pero lo importante es seguir bregando y apoyando a la cultura puneña y a toda esta temática. En realidad me toca exponer también algo sobre la cuestión de la música. Y entonces, por aquí tengo algunas diapositivas. ¿Me corriges, Ludwig, si es que se está viendo o no se está viendo? De las diapositivas no se ve todavía. No se ve. A ver. A ver. No vemos, no logramos ver. No vemos. Si podría apoyar, Harlo. Ya. No ingresa. Ya. Creo que ahora sí. La tercera es la vencida. A ver, vamos.
Ahora sí. Sí, ya, bueno, ya, correcto. Muy bien. El tema de la diablada es un tema pues muy espinoso y con muchos cachos, diríamos así, porque hasta cierto punto años se han venido discutiendo sobre este tema, pero yo creo que el que dice la verdad no ofende. Entonces, como decía Javier, si esta danza nace en la época de la colonia, pues no existía Bolivia, así de fácil. Y si es que esta danza también se baila en los dos lados, cada uno lo enriquece. Y no podemos estar nosotros siendo también agredidos si no aclaramos esta situación. Entonces, por ello que yo tengo algunas apreciaciones, algunos puntos de vista que van a ser expuestos ahora. En primer lugar, los temas de los diablos y negros no se conocieron en el Tahuantinsuyo, a excepción de la región Chincha, que parece que fueron traídos algunos negros de la región de Filipinas, cuando el Inca Tupac Yupanqui fue a dar su vueltita por ahí y se trajo algunos negros que no eran africanos. Entonces, pero los que sí llegaron al Perú fueron los negros de España. Y también la temática del diablo. Existían palabras como el Supa y el Sahra, el Anchancho, que eran demonios en runa Simi y en el Jaquearu, que no tenían representación física, porque los arqueólogos no han encontrado representaciones de los diablos, de esos demonios. Fueron temas que sirvieron para el adoctrinamiento en la época de la colonia de los naturales, pues eran considerados casi animales. Por eso que se hizo un concilio para debatir si es que el indígena tenía alma o no tenía alma. Entonces eso nos muestra de que también era una situación muy penosa la que consideraban desde ese punto de vista los españoles. Y fueron estos dos temas la base para recrear danzas, música, artesanía y muchas manifestaciones culturales. Pero lo importante de todo esto es de que había ya una cultura que manejaba todas estas actividades culturales y fue a mezclarse lo que nosotros decimos pues el sincretismo cultural. Y entonces por eso hubo una conceptualización del diablo. El diablo llegó a América con pocos elementos simbólicos. Nos lo grafica Huamán Poma de Ayala. Aquí podemos apreciar de que el diablo apenas tenía un par de cuernos, una nariz bifurcada, cerda en cada hueso de la columna, tenía alas porque volaba y se poseía a las almas de las personas que estaban a su alcance. Entonces, por eso que las palabras Sahra y Supay se identificaron con este personaje, con el que trajeron. O sea que no hay, porque algunas teorías manifiestan que se han puesto cuernos, cabezas de toro, y de acuerdo a esos cuernos se han hecho, digamos, la personificación del diablo. No, el diablo llega de esta manera, llega aquí a América. Y los curas las usaron para atemorizar a la población y, como ya sabemos, una conversión hacia el catolicismo. Este espacio metafísico hicieron coincidir
con el Ucupacha del mundo andino, el infierno. Entonces, el infierno va a ser una coincidencia porque algunos plantean que hay 3 espacios metafísicos considerados por el pensamiento prehispánico, y también coincidían con los 3 puntos de vista que tenían los europeos. Pero antes yo quisiera ver que había una conceptualización también del cusillo, que tenía 3 apéndices en la cabeza. Entonces esos apéndices hasta ahora no se ha explicado qué significación tiene. El significado de estos 3 cuernitos del cusillo no se sabe si de repente ha contribuido a los cuernos del diablo, porque hay diablos que tienen mucho más cuernos. Seguro que las diablesas eran muy traviesas y por eso aumentaron los cuernos, ¿no? El simbolismo en los instrumentos musicales. El simbolismo en los instrumentos musicales se da por la forma y el color. Los instrumentos musicales en nuestro mundo andino tienen género. Pueden ser machos y hembras. En el caso del siku, concretamente, hay sikus macho y sikus hembra que se complementan para hacer una melodía. Además, hay una subdivisión o una familia en línea materna que está compuesta por diferentes tamaños de sikus. Entonces, tenemos a la taica, que es una de las más grandes, a la maltona, zuli y uña, que quiere decir la abuela, la joven, ¿no? La hija y la recién nacida, la niña. La chacana está en la forma del siku. Aquí podemos apreciar una chacana, por eso que este instrumento se llama el chacasiku. El chacasiku quiere decir un siku en forma de escalera. Su ejecución simboliza el permiso para algún ritual, para una etapa de la vida, para el territorio. Entonces, y está justamente representado por este símbolo. Este símbolo es justamente una chacana, es una escalera compuesta por gradas. El tablasico es un símbolo de prohibición, ¿no? Vamos a ver aquí el tablasico. Entonces, el tablasico fue una creación en la época de la colonia, porque no se han encontrado tablasicos en forma así rectangular. Entonces, este instrumento musical es la representación también de este símbolo, ¿no? Y este símbolo justamente es prohibitivo para rituales de prohibición. Entonces, eso está en este instrumento musical. Entonces, ¿qué nos querían decir los que estaban adoctrinando y convirtiendo a los nativos? No pecar, no ir al infierno, no ser hereje. Entonces, ahí está el significado de este tablasico, ¿ya? Y este símbolo, ojo, que no solamente está en este instrumento musical, está también en los muros, en las casas, en la parte superior de las casas, y justamente significa no pasar por esta pared porque hay puerta, o no ser ladrón para entrar por la pared, ¿no? Entonces, es un símbolo muy importante. La etnomusicología es una especialidad que estudia al siku moreno.
Y me parece que hablando de estas metodologías, el folclore ya pasó a la historia. El folclore es como la alquimia. Y nadie habla de alquimia, todos hablamos de química, química orgánica, inorgánica, hablamos desde la tabla de Mendeleev hasta los compuestos orgánicos, inorgánicos, ácidos, óxidos, sales, todo está ya en otro idioma y otra especialidad. Eso mismo está ocurriendo con el folclore. Ya no se habla de folclore, ahora hablamos de etnomusicología. Y más adelante vamos a ver de que vamos a hablar de la etnocoreología, que es el tratamiento con nuevos métodos de la danza. El simbolismo en la música, ¿cómo se va a dar? Se va a dar simple y llanamente por la llamada que tiene el bombo. Entonces, el bombo va a estar presente aquí, la llamada que hacen los ayarachis, la llamada que hacen los sicomorenos, la llamada que hacen los sicuris, y todos ellos van a tener esta forma de ejecución, ¿ya? Y entonces, al tener esta forma de ejecución, entonces ellos van a golpear, ¿no? Tum, 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 ¡pum! Entonces, no es fácil de escribir porque más que todo es un simbolismo muy acústico. Entonces, por esa razón de que el pentagrama no puede representar fidedigna o muy aproximadamente esta forma de llamado del bombo. Además, hay un adorno que el famoso guarahueo, porque viene de guaragua, y guaragua en quechua significa un adorno. Y entonces el famoso adorno del pa, 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 y que Américo Valencia lo ha estudiado en sus primeras publicaciones bastante. Entonces, este guarahueo es una forma de decir que hay que repetir toda la frase. Entonces, cuando están haciendo mi, si, mi, está diciendo de que hay que repetir toda la frase. Ese es, digamos, el significado de este pequeño estribillo que va al final de cada frase. El registro cuando están haciendo, cuando están empezando los sicomorenos, está plagado y está construido estructuralmente por símbolos gráficos, por símbolos que tienen formas que ya hemos manifestado. Aquí podemos apreciar la, si, do, re, está haciendo un avance escalístico. Y entonces, esta progresión escalística constituyen gradas. Y ese es de lo que hemos mencionado la chacana. Porque chaca en quechua es grada y chacana es escalera. Ahora, este motivo, ¿no? Estos motivos van a significar la reunión. Porque en el anterior ejemplo que hemos puesto en el llamado del bombo, ¿para qué llaman? Justamente para la reunión. Todos los conjuntos están ahí tocando el bombo para que se reúnan sus sicuris. Aquí también es son pequeños motivos que están diciendo que va a haber reuniones también. Además,
hay aquí otro símbolo que es más que todo dos signos compuestos de este otro. Y justamente están hablando de crear y recrear. Es una reunión para crear, recrear, para recordar, para difundir. Entonces, esta es una muestra, este registro que se toca como una pequeña melodía al principio de cada sicuri, es una muestra de que está construido por símbolos. Entonces, en este momento nos hemos ayudado por la notación pentagrámica, pero estamos apreciando que en la parte superior está la notación andina de la música, que está compuesto justamente por símbolos. La estructura de la forma musical sicuri. Aquí tenemos un sicuri, ¿no? Que tiene en su estructura 3 frases, ¿no? La frase A, la frase B, la frase C, y todas terminan en ese estribillo que dice repetición. Y por eso está aquí la doble barra. Lo mismo que aquí también está la doble barra y aquí está la doble barra. Entonces, al final de cada frase, repite nuevamente. Entonces, eso nos ratifica de que estructuralmente tiene una organización que hasta cierto punto cumple con todos los requisitos de la música. No es una música improvisada, hecha al azar, sino con un criterio técnico, con un criterio especializado. Por esto que dentro de las altas culturas, como menciona Ted Levele en su libro, que dice que hay 6 grandes culturas originarias en el mundo. Una de ellas es la cultura andina. Entonces, lo que pasa es que nosotros estamos cegados por la imposición de la cultura occidental y no podemos reconocer todas estas cualidades de la música andina y especialmente del sicuri. Entonces, por esa razón, nosotros debemos ponerle un poco más de atención y buscar, como digo, elementos simbólicos, que es la manera como se estructura el periodo musical de esta forma que se llama sicuri. La etnocoreología, como hemos dicho, hablando de los etnométodos que Garfinkel, un antropólogo norteamericano, propuso en los años 50. Entonces, él es el que ha dicho de que ya pues hay nuevas especialidades y, como decía más antes, el folclore ya no ha cumplido con ciertos requisitos, porque el folclore no se sabe si es una disciplina, una técnica, un hobby. No se sabe qué es el folclore. Además, no tiene ubicación dentro de las ciencias sociales. No se sabe si está al lado de la antropología, por encima de la antropología, debajo de la antropología. No se conoce dónde está. No ha producido ningún método propio. Y entonces ya no debemos manejar este término. Las manifestaciones que se han estudiado ha sido de manera nebulosa, de manera muy, confusa. Entonces, por esa razón de que no podemos nosotros hablar ya de folclore, mejor manejamos los nuevos métodos, como en este caso la etnocoreología.
El sicuri de Mañazo, concretamente, en la colonia, los cronistas mencionan solamente a la Yarachi, como es el caso de Garcilaso y Guamán Poma, porque cuando ellos llegan, solamente encuentran la ejecución en cañas, ¿no?, a la Yarachi, nada más. Y por eso Garcilaso, en su crónica, dice, tocan unos cañutos, y esos cañutos era justamente el siku. Y dicen, hacen un contrapunto, un punto más alto, un punto más bajo, al ejecutar esta clase de instrumentos. Entonces, no había sicuri, y menos Sico Moreno, que fue con la colonia. Los curas quisieron representar el castigo del infierno en base a la tradición del sicuri, que ya empezaba más o menos, o de la Yarachi, pero el hombre andino puso su cosmovisión de manera oculta. Y vamos a ver que en el sicuri hay toda una cosmovisión mediante personajes que representan a sus deidades. Esta danza sigue vigente en Puno, y el más representativo es el sicuri de Mañazo. Tiene una organización, como ustedes pueden ver aquí a la derecha, donde hay elementos culturales andinos y elementos culturales españoles. Y está dividido en el Hanajpacha, el Caipacha y el Ucupacha, los tres espacios metafísicos que, como hemos dicho, son coincidentes en ambas culturas. Estos elementos toditos van a tener una significación. Y esto va a ser hasta cierto punto una manera como lo organizaron. Y parece que había mucha mano de los doctrineros para hacer esta forma de estructuración de esta danza. Oscar, tenemos 3 minutos más, por favor. La máscara, vamos a tener que correr. En la máscara vamos a encontrar también elementos ocultos. Aquí está el rayo, el arco iris, está la helada, está la lluvia, estos puntitos de aquí es el granizo, y todo esto va a representar justamente el mundo del Hanajpacha, en una máscara nada más. Y esta es la máscara más representativa que pertenece al Instituto Americano de Arte. Ahora, esta máscara, si bien es cierto, tiene elementos supuestamente estéticos, tiene también elementos simbólicos, lingüísticos. Por eso que la semiótica nos ayuda a identificarlos. Aquí está el rayo, todos los elementos que hemos mencionado. En la vestimenta también va a estar muchos símbolos de forma, y van a estar de color también. Entonces, vamos a darnos cuenta que el Sico Moreno de Mañazo es toda una institución donde se encuentran todos o muchos elementos culturales. Entonces, de acuerdo a todo esto, encontramos de que la etnomusicología, como parte de la antropología, nos da un discurso para cada tema de la música. La etnocoreología, por ser holista, de gran importancia, nos menciona un lenguaje técnico en la comprensión de la danza popular. La danza andina, más que arte, es un rito. Y como tal, transmite la fuerza del kamaj, o sea, del compositor, del creador. Además, en ella se expresa 3 poderes importantes: el jalpa, el kapaj y el sinchi, que son poderes que se han manifestado en estas danzas. Y finalmente, con la imposición de los nuevos conceptos de la danza occidental,
estos principios se quebraron y se redujo el contenido, como estamos apreciando, a la cuestión solamente religiosa. Y algunos otros ni siquiera tocan ese tema, solamente se ocupan del tema como una expresión estética, como una expresión de arte. Entonces, por eso creo que el manejar solamente una especialidad, el hablar solamente de la historia o solamente hablar de la música, no es hablar en este caso, de un tema como es la Diablada. Hay que ser un poco más holista para entender todas esta manifestación en concreto. Y aquí acabo mi exposición, agradeciendo a las personas que han permitido expresarme sobre este tema. Muchísimas gracias, Oscar. Y en verdad esto es para manifestarlo y reiterarlo, teniendo la presencia de tres destacados músicos. En el altiplano peruano, en el altiplano boliviano, realmente hay una riqueza inmensa en cultura. Por ejemplo, hablando de los cantati ururi de Conima y los sicuris de varios bombos que le llamamos, existen diversas, hay una técnica con técnicas que se usan ahora recién 30 años en el vals peruano, como es la síncopa, la disonancia, pero que nuestros sicuris lo han utilizado hace más de 100 años, ¿no? Han utilizado estas técnicas. Yo creo que va a ser importante, Javier, Oscar, va a ser importante, Benjamín, poder hablar sobre estos temas de tal manera que mostramos al mundo la riqueza de Puno, con más de 700 danzas inscritas debidamente en el Ministerio de Cultura, pero con una riqueza cultural que no tiene límites. Vamos a hablar ahora con Benjamín Velasco Reyes. Él es músico y presidente de la Federación Regional de Bandas de Músicos de Puno. Benjamín, buenas noches. Eres joven, con mucho futuro, con mucho porvenir, y queremos que también nos cuentes cuál es tu experiencia tocando en una banda de músicos y cuál es tu opinión sobre el tema que estamos tratando. Bien, Elizabeth, Ludwig, maestro Javier, maestro Oscar, y bueno, a todo el equipo de producción de Vive Candelaria, muchísimas gracias. Porque es muy importante, ¿no? Tomar en cuenta ahora, en este tiempo en el que estamos viviendo, dar este espacio para poder desarrollar no solamente estos temas que de repente en este momento están en boga a nivel, digamos, aspectos, ¿no? Pero creo que la iniciativa por la cual ustedes han comenzado en ver este punto de la Diablada, creo que es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, yo quiero hablar un poco acerca he escuchado atentamente las intervenciones de los maestros, Javier y Oscar, y anteriormente, ¿no? Todas las entrevistas a los invitados que han tenido, ¿no? Entonces, y ya creo que vamos llegando a ciertas conclusiones al respecto del origen y todo lo demás, ¿no? Pero, como dijo el maestro Javier, en reconocer algunas cosas que se han ido implementando en el transcurso del desarrollo y la contextualización de la Diablada en todo el sur, ¿no? Porque recordemos que no solamente Puno baila Diablada, ¿no? Sino también bailan Diablada en Chile, bailan Diablada en Argentina, bailan Diablada, bueno, en Oruro, y entonces cada uno creo que tiene un estilo particular para ver este tema, ¿no? Yo quiero centrarme un poco acerca de la evolución instrumental que han tenido, porque hemos escuchado ya un poco acerca de cómo se ha gestado esto de la melodía, ¿no? Cómo ha pasado, cuál ha sido la transición que ha tenido de los sikus a, digamos, a los instrumentos de viento metal, ¿sí? En esta danza que es la Diablada, y cómo más o menos se ha contextualizado, ¿no? Entonces, en eso hay mucha razón, comparto la misma ideología que tiene el maestro Javier, en el sentido de decir de que, bueno, gracias al maestro Francesco, que ha sido el enlace, el nexo, porque, bueno, Francesco es de origen italiano, ¿no? Entonces, y también esto trae algo muy importante, porque en Italia, recordemos que hay una danza que tiene la misma característica, digamos, rítmica que la Diablada, que es la tarantela, ¿no? Es una danza, que se baila casi con la misma agilidad de la Diablada, casi tiene los mismos pasos,
y a través de su historia, si ustedes pueden revisar algunas páginas de internet, la tarantela también en los orígenes de la música también tiene estas acepciones de las marchas militares, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos la concordancia que estamos viendo, ¿no? En que la música de la Diablada se ha, digamos, contextualizado de esta manera con las marchas militares, porque recordemos que las primeras bandas de músicos a nivel mundial han sido las bandas militares, son las bandas que se han desarrollado a nivel mundial, ¿no? Entonces, acompañaban a los ejércitos, a las luchas, a las cruzadas, y no solamente, digamos, en esta época, sino desde muy antes, desde la época de las cruzadas, siempre hemos encontrado a estos actos, ¿no?, militares, ¿no? En este caso, vamos a ver que a Latinoamérica, más o menos las bandas militares llegan poco antes de la Revolución Francesa. Cuando la Revolución Francesa se da, vemos que la mayoría de los instrumentos que hoy en día conocemos a nivel mundial y en Latinoamérica, pues se proliferan, ¿no? Y llegan acá a Latinoamérica, ¿no? Y poco a poco van avanzando en todos los países, ¿no? Y se gestan las primeras bandas militares, ¿no? En cada uno de las naciones. Entonces, ¿por qué Bolivia, entonces vamos a decir así, por qué Bolivia nos adelanta con esto de las bandas? ¿Por qué? ¿Por qué nos adelanta? Porque recordemos que La Paz siempre ha sido la capital, digamos, ¿no? Entonces siempre llegaba cualquier innovación instrumental, digamos, musical, siempre llegaba primero a La Paz, ¿no? Es igual como que todo lo que llegaba era Lima, ¿no? Entonces, y para que llegue hasta Puno, digamos, había un proceso de tiempo, ¿no es cierto?, para que puedan llegar las innovaciones instrumentales, musicales y todo lo demás, ¿no? Recordemos que también en Puno no teníamos escuelas de música, ¿no? Pero en La Paz ya existía, ya, como bien claro lo dijo el maestro Javier, ya existía un conservatorio, ¿no? El cual ya formaba a los músicos que iban a pertenecer a las bandas militares allá. Entonces, esto es por más o menos el camino por qué de repente Bolivia un poco adelanta las bandas de músicos en cuestión de bandas de músicos, ¿no? Entonces, en la primera de músicos que tenemos en Bolivia y a nivel de Latinoamérica, no sé si puedo compartir un poco una presentación que tengo. Carlos, Sí, por favor, ¿nos apoyas? Sí. Sí, entonces, no sé si estarán viendo la diapositiva, ¿se notará? No, por ahora, todavía no. Ya, bueno. Carlos, por favor. Ya, ahora sí. Perfecto, miren, acá tenemos 3 fotografías de bandas de músicos militares y también de bandas de músicos de repente civiles. La instrumentación, los instrumentos, pues a comparación a los que vamos a ver más adelante, no eran los mismos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este caso los instrumentos, quiero dejar en claro que la primera conformación de las bandas de músico han sido bajo los instrumentos los instrumentos de... Estos han sido los primeros instrumentos que se han adherido, digamos, a las bandas militares, ¿ya? Y bueno, son las que han ido... Bueno, es que más o menos hemos conocido todas las marchas, bueno, es como la música ha ido socializando, digamos, con el pueblo, ¿no? Porque recordemos que las bandas militares tenían la función de dar retretas todos los domingos en las plazas, ¿no? En las plazas de armas de todas las provincias, ¿no? De todas las congregaciones grandes. Menos, ¿no? Entonces, nosotros nos ubicamos que no hay instrumentos medio raros acá, ¿no? Entonces van a ver que estos instrumentos son los mismos que llegan a Bolivia, al Perú, a Chile, Argentina y todos los demás países, ¿no? En Latinoamérica, ¿no?
que se ejecutaban, ¿no? Entonces, pero ¿cómo era una banda más o menos hasta hace 10 años atrás? Hasta 10 años a 15 años atrás. ¿Cómo era una banda? Estaba conformada básicamente por instrumentos de viento metal y de percusión. Dentro de ellos tenemos la tuba, ¿no? Tenemos el eufonio, ¿sí? Que vean la posición, cómo era el eufonio hace 10 años atrás, bueno, ¿no? Y también sigue existiendo ahora, ¿no? Pero vean el tipo de eufonio que se manejaba en las bandas, era con el florón hacia arriba, ¿no? O sea, el sonido del instrumento iba hacia arriba. Luego tenemos trombón y la trompeta, ¿no? Que era a 3 pistones. Y bueno, los instrumentos de percusión para el ritmo eran los platillos de choque, el bombo, que básicamente eran en esta instancia, en esta época también eran fabricados por un triple A, ¿sí? Y con cuero de oveja, ¿no? Que se tesaba por los costados para darle un sonido. Y igualmente los materiales, ¿no? Entonces, esta era la constitución que tenían todas las bandas, tanto en Perú como en Bolivia, ¿sí? Esta era la constitución que se tenían las bandas, ¿no? Pero luego de ello ya se van creando las escuelas de formación artística, ya, por lo cual ahora aquí en Puno tenemos pues 4 escuelas que se han creado, y más la Escuela de Arte de la Universidad, ¿no? Entonces tenemos bastante producción, ¿no? Las bandas bolivianas tenían un cierto adelanto en cuestión de interpretación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los músicos eran militares, y para poder ingresar a la carrera militar era obligatorio saber leer música, saber leer partitura, ¿no? Entonces esa era la ventaja que tenían los músicos bolivianos, digamos, de las Fuerzas Armadas, porque ellos ya dominaban, ya leían la partitura. En cambio, en nuestra ciudad, no, la gente que se dedicaba al quehacer musical solamente era, digamos, gente que trabajaba a simple intuición auditiva para poder ejecutar un instrumento y para poder sacar una melodía. Entonces, es por eso que la evolución de las bandas bolivianas cuando llegan acá, pues era sorprendente, ¿no? Recordemos que las primeras bandas que han llegado acá a Puno a acompañar a un conjunto ha sido pues la banda de los Primo Aranda, ¿no? Es así, de la primera banda que ha llegado. Luego la banda Pagador también ha sido una de las segundas, pero acá en Puno también teníamos bandas antiguas, ¿no? Caso como Melodías de Yachón, teníamos también la banda 10 de octubre de Yunguyo, que eran bandas antiguas, ¿no? También viene a tallar ya la banda 2 de febrero, viene a tallar la banda Paganda Popular de Chinchera, en fin, ¿no? Entonces poco a poco estas bandas se van agrupando, pero ¿cuál era el detalle? Que no había la parte académica, digamos, dentro de estas bandas, ¿no? Todo lo que ejecutaban simplemente era, digamos, a intuición musical del oído nada más. En cambio, las bandas de Bolivia ya venían un poco más preparados con sus partituras, ya leían música y todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando se gestan las escuelas de música acá en la región de Puno, es cuando nosotros como región vamos superando todos estos inconvenientes, ¿no? Ya se van gestando, ya se van dando las primeras promociones de los músicos que ya leían y académicamente. Entonces es cuando se va incorporando y se va mejorando la interpretación en cuanto a no solamente la diablada, sino de todas las danzas, ¿no? Que se bailaban en ese entonces y por lo cual acompañaban estas bandas de músicos, ¿no? Es caso, por ejemplo, de que si bien es cierto, escuchamos las primeras grabaciones de las bandas de Bolivia, simplemente todo era a unísono, ¿no? Las trompetas tocaban a unísono, los bajos tocaban a unísono, acompañados por la percusión, nada más, ¿no? Entonces, pero en Puno, ¿qué va sucediendo? ¿Qué va sucediendo mientras que eso ya va llegando? Vamos ya incrementando algunas voces extras a los instrumentos, es decir, ya no había solamente una primera trompeta, sino ya había una primera y segunda trompeta, había un primer y un segundo bajo, ¿no? Entonces, eso también ya los bolivianos como que ya vamos ya mejorando, vamos viendo, ¿no? Entonces, ¿dónde hacemos la diferencia, digamos, en una primera parte con las bandas bolivianas? Es cuando aparece una tercera voz en los eufonios o en los bajos, ¿no?
que esa tercera voz es el complemento de la armonía, digamos así, ¿no? Pero esta tercera voz no se toca en su forma natural, que es debajo de la segunda voz, sino esta tercera voz se sube una octava hacia arriba, ¿ya? Una octava superior, entonces eso le da una mayor sonoridad a las bandas de músicos peruanas, ¿no? Entonces, es por eso que ya le da el color de sonido, digamos así, de las bandas peruanas, era distinto al de las bandas bolivianas, ¿no? Entonces, por ahí que nosotros ya vamos ganando un poco de terreno y vamos ganando un poco más de solidez, digamos, dentro de nuestras bandas. Otro aspecto también importante que ha sido que ahora, hoy en día, por ejemplo, ya han copiado mucho los hermanos de Bolivia, es la incursión de instrumentos de viento madera, que es decir, los saxofones y los clarinetes, ¿no? Que eso también nosotros hay que ser claros que tampoco nosotros lo hemos impuesto, ¿no? Eso también lo hemos heredado de las bandas puneñas, esto lo hemos heredado de las bandas del norte, del centro, ¿no? Que en su constitución las bandas del centro tenían el saxofón y el clarinete, ¿no? Entonces, cosa vemos que hace 10 años atrás, más o menos, es que aparecen los primeros saxofones y los primeros clarinetes en las bandas, ¿no? Y recordarán cuando también esto comentábamos en interno hace unos cuantos días con el maestro Javier, en el sentido de que una de las primeras bandas que se vio estos instrumentos en la Candelaria fue la banda de la Policía Nacional, el primer año que salió la banda de la Policía Nacional, ¿no? Entonces, el conjunto, digamos, de amigos de la Policía Nacional. Ahí se observa los primeros saxofones y clarinetes, ¿no? Entonces, nosotros como bandas folclóricas en la región de Puno también adaptamos un poco el estilo de manera al unísono, todos a la vez, ¿no? Trompetas y bajos y trombones, y no, sino ya comenzamos a repartir un poco las voces, ¿no? Entonces ya un rato llevaba la voz principal, digamos, los saxofones, otro rato las trompetas, otro rato los eufonios, entonces de una manera más orquestada, digamos, se comienzan a tocar las melodías. Entonces esto va agarrando cuerpo en las bandas y se ve insertando estos instrumentos de viento, ¿sí? De viento madera, y le da otra sonoridad a las bandas peruanas, ¿no? Le cambia el sonido a las bandas peruanas. Entonces esto hace que ya ahora las bandas peruanas no solamente ejecuten, digamos, en este caso, lo que es la diablada, la morenada, que son las danzas, sino ya ejecuten temas hasta de corte clásico, académico, ¿no? Obras a la talla de, no sé, de Mozart, Ludwig van Beethoven, obras, sinfonías completas que las bandas puneñas, ¿no? Folclóricas ejecutaban, ¿no? Y esto lo hemos ido evaluando, lo hemos ido viendo en el Festival de Bandas, ¿no? Que se organizaba cada año en la Plaza de Armas, ¿no? Entonces ahí hemos ido viendo la evolución de cada una de las bandas y cómo ha evolucionado las bandas peruanas, ¿no? Entonces, y bueno, las bandas bolivianas esto ya han ido copiando, ¿ah? Hay que ser bien claros en este sentido porque las bandas bolivianas ya han copiado esto, ¿no? Ya está presente un clarinete y no solamente uno, ¿no? Sino ya en un número proporcionado, ¿no? En un número proporcionado. Ahora, el estilo de tocar también ya se está copiándose, ¿no? Con las bandas de Bolivia, ¿no? Ya bastante música peruana se está tocando en el lado boliviano, ¿no? Bastante, por ejemplo, los de Bolivia tienen bastante adicción, digamos, a lo que es el género de la tunantada, digamos, ¿no? Entonces, esto ya lo están adoptando ellos, ¿no? Están tocando al estilo de las bandas puneñas. De esta vamos a ver ya vamos a ver que acá aparece el eufonio de una manera singular. Van a ver que este instrumento está fabricado en el Perú. Este instrumento que ustedes ven acá, que se le conoce como... Este instrumento está fabricado acá en el Perú. Se ha fabricado en el Perú porque es distinto al que ustedes han visto. No han visto que el florón del eufonio iba hacia arriba, ¿no? El sonido iba hacia arriba, pero ya le han modificado el florón y va
al frente, ¿no? Va al frente. Entonces, esta es la innovación que se hace en las bandas peruanas y que también es adaptado y es bien recibido por las bandas bolivianas, ¿no? Entonces, las bandas bolivianas comienzan a, digamos, a insertar este instrumento dentro de sus conjuntos instrumentales, no dentro de sus bandas, ¿no? Entonces, este instrumento que es peruano, miren, fíjense bien, como lo conocemos el bajo, ¿no? Ya incursiona en Bolivia, ¿no? Entonces, es parte de su... Entonces, igual también tenemos las trompetas, los trombones, y ahora aparecen ya los saxofones, los clarinetes, ¿no? Y los platillos de choque, y también los bombos, que ahora ya no se hace del cuero de chivo, sino ahora ya son bombos con un material más, digamos, la fibra, entonces es plástico, son varios plásticos que se juntan, se unen para poder darle el sonido, igualmente la tarola, ¿no? Entonces, esto es básicamente ahora la conformación de las bandas de músicos, de música popular, digamos así, tanto en Perú como en Bolivia, ¿no? Entonces, finalmente, esta es una banda grande, digamos, de 100 músicos más o menos, que se presenta en Candelaria para acompañar a cualquier conjunto, ¿no? Entonces, es cómo ha evolucionado la parte instrumental, ¿no? Dentro de las bandas de músicos, ¿no? Como les vuelvo a recalcar, ahora las bandas ya no simplemente no ejecutan, digamos, la danza por la cual van, ¿no? Diablada, morenada, sino las bandas de músicos en la región de Puno están en un nivel muy, muy bueno, han superado bastante, y bueno, están en la capacidad de tocar desde una obra clásica hasta de repente cualquier tipo de carnaval, cualquier tipo de, digamos, de danza, incluso las bandas están cumpliendo un rol, una función muy importante dentro de nuestra región. ¿Por qué? Porque ellos están revalorando, están poniendo en escena muchas danzas que están en proceso de extinción. ¿Cómo es el trabajo que ellos hacen? Por ejemplo, hay concurso de bandas, digamos, en un distrito, ¿no? Y el concurso de bandas consta en que hay que tocar la música de ese distrito, la música original de ese distrito. Entonces, hacemos la transcripción de esa música, la organizamos para la banda y se toca. Y de esta manera es que ya hay grabaciones incluso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Antes el carnaval de Ichu era simplemente escuchado, digamos, ¿no? Por ciertos instrumentos, ¿no? Por quenas, de repente un poco de estudiantina, ¿no? Pero nunca era escuchado por una banda, ¿no? Incluso ahora tenemos obras completas, ¿sí? Obras así bien armadas, con todas las partes que es necesarias del carnaval de Ichu, ¿no? Tiene una introducción, un desarrollo de tema, una fuga, en fin, ¿no? Tiene partes completas, ¿no? Ya este tipo de trabajo dentro del marco en el cual estamos, ¿no? Más o menos, este es lo que yo les puedo... ¿Cómo está la evolución dentro de los instrumentos de bronce acá en nuestra región de Puno? Muchas gracias, Benjamín. Estamos de acuerdo, yo creo que ha sido una gran contribución tu disertación que permite conocer de que el folclore está sujeto a un proceso. Hemos recibido, bienvenido, el centro del país a través de Huancayo con su tunantada y sus instrumentos que han sido introducidos en la banda puneña, y de ahí han corrido transcurso hacia Bolivia. Y eso yo creo que es parte de un proceso que se vive en el mundo, ¿no? No tenemos por qué ponernos un poco mal. Y lo otro que quiero destacar esta noche también, contando con la presencia de ustedes, es que lamentablemente Puno ha vivido huérfano del apoyo de los gobiernos. Yo he tenido la oportunidad de estudiar en Bolivia 8 años, he estado en la universidad, y ahí veía cómo el gobierno boliviano apoyaba todas sus grandes manifestaciones, como es el Carnaval de Oruro, el Carnaval en el mismo Bolivia, en Urcupiña, Cochabamba, la entrada del Gran Poder. ¿Qué significaba? Por ejemplo, que los canales de televisión obligadamente transmitían todos estos eventos. En cambio, en el Perú, para que puedan transmitir la festividad de la Virgen de la Candelaria, teníamos que ir, hasta el año pasado se ha tenido que ir y pagar al canal del Estado. Más de 250.000 soles se pagaba. ¿Y de dónde salía eso? De los propios peruanos. Ningún canal le interesaba ir a transmitir si es que antes no les pagaban.
El gobierno, amén, ninguna política de Estado a favor del desarrollo de la cultura puneña. Y eso ha sido uno de los grandes problemas que hemos enfrentado los puneños, pero hemos salir adelante con la pujanza, el pundonor, el coraje de todos los puneños. Vamos a dejar los 3 minutos más a cada uno de ustedes. Javier Salas, por favor. Gracias, Ludwig. He escuchado también atentamente las exposiciones de Oscar y Benjamín. Y bueno, en realidad debe de sumar la opinión de muchos puneños comprometidos con nuestros patrimonios culturales a efectos de que podamos, ya que hay el abandono de los gobiernos. En realidad ya tiene cierto tiempo de existencia el Ministerio de Cultura y no se están buscando los presupuestos necesarios en las regiones del Perú para poder tener repositorios, antologías, musicotecas, registro de nuestras danzas, tanto quechuas, aymaras, etcétera. Hay mucho por hacer y muchos esfuerzos individuales como los nuestros están apenas haciendo los esfuerzos, invirtiendo dinero para poder defender, difundir y revalorar lo nuestro. Es cierto lo que dice Ludwig, 2 ciudades hermanas, La Paz y Puno. Puno siempre ha estado abandonada sistemáticamente por todos los gobiernos. Sin embargo, La Paz, que se convirtió en la capital de un país, empezó a tener todo a la mano. Sin embargo, Puno ha sido una tierra privilegiada, una tierra pródiga, si no jamás podríamos hablar de los Valcárcel, de los Huirce, de Humareda, de Antonio Encinas, de Núñez Butrón, de Carlos Cornejo, toda esta gente que ha nacido a lo largo y ancho del departamento y de quienes hemos recibido el ejemplo de seguir luchando y estudiando para poder pronunciarnos con sinceridad, con criterio, con equilibrio y con verdad sobre nuestra cultura. Oscar Bueno dijo, el que no miente, el que dice la verdad, no ofiende. Esta es la primera vez que yo hablo en público sobre la diablada. Sin embargo, han puesto en las redes palabras en mi boca, diciendo que yo estaba sosteniendo que la diablada era boliviana y que ahora he cambiado mi opinión. Esa no es la costumbre de Javier Salas. A mí me han hecho una entrevista hace tiempo sobre los caporales. Y yo sostengo que los caporales sí es una propuesta boliviana. Pero el origen teórico, el marco teórico, coreográfico de la diablada se origina, según la tesis del doctor Juan Palau Verastain, en la danza de los mañazos. Y eso en el lado peruano, como dice Oscar, antes que que Bolivia existiese como nación-estado. Yo no cambio mi opinión, lo que sí he sostenido esta noche es de que la diablada, versión boliviana, acompañada por instrumentos de bronce, banda, y los mismos bolivianos reconocen que ellos han insertado marchas militares aceleradas para acompañar esta innovación, pues se ha dado, ¿no? Y sobre esa música de corte europeo se han hecho muchas composiciones ahora como el chiruchiru, etcétera, etcétera. Y aquí en el Perú y en Puno también se están componiendo. Yo compongo diabladas, Benjamín y muchos compositores jóvenes están haciendo diabladas, morenadas, y bueno, es una cultura compartida, ¿no? Yo no soy de los que apuestan por las rivalidades, por las peleas, por los insultos que no conducen a nada. Cada uno se comporta de acuerdo a la educación que ha recibido en su familia. Y yo apuesto siempre por ser positivo, por defender lo que mi tierra me dio y lo que puedo compartir junto con mis hermanos, antropólogos, sociólogos, músicos, etcétera, investigadores sociales de diversa especialidad, para estar juntos en esta tierra, por esta tierra tan querida que se llama y se seguirá llamando Puno. Muchísimas gracias, Javier. Maestro Oscar Bueno, lo dejamos 3 minutos. Muchas gracias, Ludwig. Y agradeciendo también a este programa, a Lisi y a nuestro controlador, que son los que se encargan de ponernos bien en onda y en imagen. Simplemente decirles de que
sigan las investigaciones, sigan los hallazgos, cada uno desde su punto de vista, y creo que cada contribución que se hace es importante. Son necesarias todas estas aclaraciones, pero como Ludwig lo dijo, Puno es solamente una ciudad, una región, mientras que La Paz está como capital apoyada por toda una república, por todo un país. Hay mucha diferencia entre ambos casos. Y yo creo que mientras sigamos con esto de la investigación, el análisis y diciendo más que todo lo que encontramos, que es lo importante, porque eso que encontramos es lo que enriquece a nuestro patrimonio cultural. Eso levanta Puno y eso es lo que hace que nos vayamos adelante. Yo admiro la superación de Benjamín Velasco, por ejemplo, que le está dando mucho impulso a las bandas. Y eso es interesante. Y eso es importante porque ya hay un nivel mucho más grande, y yo creo que también hay que reconocer la importancia que tienen en su rol de formación las ESFAs, la Universidad del Altiplano, y que está formando verdaderos profesionales. Entonces, ya no estamos hablando de gente aficionada, gente improvisada, sino están saliendo hasta inclusive maestros que están dirigiendo ya buenas bandas. Entonces, el enfoque que hemos dado en la exposición ha sido netamente cultural, antropológico, y creo que eso le da un plus a nuestra diablada, y hay que seguir adelante, porque si vamos a detenernos a estar escuchando estas manifestaciones de nuestros vecinos, no vamos a poder avanzar. Simplemente decirles de que nosotros tenemos lo nuestro y seguiremos adelante como un esfuerzo propio de un pueblo que tiene capacidad para organizarse, que tiene capacidad para desarrollarse, ya que está olvidado por sus autoridades centrales. Y por eso creo que Puno va a tener un sitial muy especial, y ya lo ha conseguido a nivel nacional, porque mucha gente viene a la festividad de la Candelaria y simplemente se lleva un hermoso recuerdo. Solamente eso, y muchísimas gracias. Gracias, Oscar, muchísimas gracias. Y contribuir diciendo de que no solamente tenemos la diablada, los trajes de luces, tenemos también los trajes auténticos, que son, como ya les vuelvo a repetir, más de 700 danzas que tiene Puno. Tenemos una variedad enorme. Por eso realmente somos la capital del folclore peruano, y también yo creo de América, porque no hay otro lugar que tenga tal cantidad de expresiones de cultura viva. Benjamín, te dejamos para el final. Bueno, yo creo que, como les dije a un comienzo, estos espacios son muy importantes porque lamentablemente cuando no hay liderazgo de parte de las autoridades para encaminar las cosas que debe tener un pueblo, lamentablemente creo que solamente queda, mejor dicho, que el pueblo lo haga, ¿no? Entonces yo creo que estos espacios que se están formando son muy importantes para dar a conocer todo tipo de investigaciones que había, ¿no? Si no hubiera estos espacios, no estaríamos llegando a las conclusiones que ya se está arribando, don Ludwig, ¿no? Yo creo que con toda esta serie de secuencias que ustedes han tenido con Vive Candelaria y el conversatorio de la Diablada, yo creo que a fin de mes ya vamos a llegar a conclusiones y escritas, ¿no? Que van a refrendar muchas personas entendidas
en la materia, que han investigado, que hay documentos que dan la veracidad de las cosas y de los actuados. Y en ese sentido, yo pues quiero llamar a las autoridades, porque ¿por qué Bolivia ha progresado en este sentido? Porque ha tenido el respaldo completo, ¿no?, de su gobierno, de su Ministerio de Cultura, ha tenido un respaldo íntegro para poder llegar al nivel que ha llegado. Si nosotros retrocedemos el tiempo, hace unos 10, 15 años atrás, el miramiento o el enfrentamiento que se ha gestado hoy en día no existía. En Oruro, en La Paz, se bailaba sus carnavales, en Puno estábamos en nuestra Candelaria y no había ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Las bandas bolivianas entraban, de vez en cuando las bandas peruanas iban a ciertas fiestas, los trajes se ingresaban sin ningún problema, de acá también iban trajes al otro lado sin ningún problema, pero ¿cuándo se gesta el problema? Cuando Bolivia se empodera, cuando Bolivia respalda toda esta actividad cultural, ahí comienza el problema, ¿no? Las autoridades acá en el Perú, ¿qué están haciendo? Lamentablemente, como somos uno de las ciudades más olvidadas, digamos así, en el gobierno, no hemos tenido ese apoyo. Porque si hubiéramos tenido, o sea, estaríamos reaccionando al apoyo, al ataque que está dando Bolivia, reaccionaríamos también políticamente, yo le aseguro que también tendríamos otra potencia que el Perú, porque hay investigación, hay la praxis en situ de todo lo que se vive, tenemos todo para poder ser declarados, no solamente como la festividad ha sido declarada patrimonio, sino cada uno de los actores de esta festividad serían declarados, ¿no? Entonces yo creo que es un buen punto que desde ahora ya comencemos a gestar esto. Yo sé que mucha gente se va a sumar a esto, tenemos que hacer una sola voz en toda la región de Puno, ¿no? Y llamar a la identidad nacional también, ¿no? Llamar a nuestros hermanos que vienen a bailar de Arequipa, de Lima, del Cusco, de Trujillo, de todos lados, que se sumen a este esfuerzo que estamos haciendo desde acá, de este Puno, para poder llegar a establecernos y a posicionarnos culturalmente como lo merecemos. Simplemente eso, y una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Me he quedado muy complacido de poder de repente expresar algunas cuantas palabras de lo poco que se tiene y de la poca experiencia que vamos adquiriendo cada día. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Efectivamente, no tenemos el apoyo de los gobiernos, pero tenemos la fuerza, el chamampi de todos nosotros los puneños. Recuerden ustedes nada más este grupo. Con Oscar Bueno, en los años 80, siempre nos comunicábamos a través de un instrumento. Con Javier Salas, hace más de 30 años, en los bienes artísticos universitarios y el trío universitario. Contigo, Benjamín, que con mucho cariño siempre te hemos tratado desde niño. Estabas tú en Cotamarca. Sí, niños que, como ejemplo te digo, cuando se hizo presentaciones en otras, se reúnen ahora para participar en Cuba y en Estados Unidos, los cotamarquitas. O sea, los puneños estamos por todas partes, por todos los sitios del mundo, difundiendo nuestra música y lo que realmente somos, la capital del folclore peruano. Muchísimas gracias a todos ustedes. Lizzy, nos despedimos. Así es, Ludwig. Lamentablemente el tiempo a veces nos queda corto y realmente esta noche ha sido fabulosa por la información que nos han transmitido los maestros Javier Salas, Oscar Bueno Ramírez, Benjamín Velasco, y los comentarios. Hemos recibido bastantes comentarios con las felicitaciones, ¿no?, a las diferentes disertaciones, y también van a quedar muchas preguntas que de repente los maestros puedan revisar, porque la transmisión, este programa queda grabado en la página y lo podemos ver y lo podemos seguir compartiendo, ¿no?, para muchas inquietudes que tienen nuestros seguidores y las personas que están siempre pendientes de este tema tan importante que es la diablada. Hay un pensamiento que dice: no se puede defender lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce. Por eso es importante, y en eso insistimos aquí en Vive Candelaria, en difundir los contenidos referentes a la cultura, nuestra cultura peruana. ¿Para qué? Para reforzar nuestra identidad y saberla defender con buenos argumentos, como nos han demostrado el día de hoy estos maestros. Para ustedes, maestros, nuevamente el agradecimiento de Vive Candelaria, nuestros aplausos por tanto conocimiento que tienen y que lo comparten con todos nosotros.
Bueno, quiero agradecer a Virtual Perú, nuestro auspiciador, a Harlo Vela, que está en la parte técnica, y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa de diálogo sobre la Diablada puneña, origen, historia y cultura. Nos vemos la siguiente semana en un programa más. Buenas noches con todos. Vive la tradición. Vive la fe. Vive y siente la música. Visítanos en www.vivecandelaria.com. Vive la tradición. Vive la fe. Vive y siente la música. Visítanos en www.vivecandelaria.com.